podía sentir todavía las sensaciones que había despertado en ella y sabía que, porque estaban juntos, experimentaba una extraña excitación que nunca antes había conocido y que afectaba todo lo que decía y hacía. No estoy enamorada, trató de decirse a sí misma, pero sabía que mentía. Pasaron todavía otra hora más de la tarde viendo exhibiciones. Después, sospechando el marqués que ella estaba ya cansada, volvieron hacia su calesín y se dirigieron de regreso a la casa de Aimé. «Vas a cenar esta noche conmigo», dijo el marqués, «y así tendré oportunidad de hablar contigo». Había un lacayo a espaldas de ellos, en un pequeño asiento, y aunque era muy poco probable que escuchara lo que hablaban, su sola presencia hacía imposible una comunicación más íntima. «¿Me lo estás pidiendo o me lo ordenas?», preguntó Yola. «Te lo estoy pidiendo, suplicando, si lo prefieres, pero no voy a permitir que me digas que no». Yola no tenía deseo alguno de rechazar su invitación. Al mismo tiempo, sentía que se estaba uniendo más y más profundamente a él y no sabía qué podría hacer para detenerse. Había querido conocerlo, averiguar cómo era, pero ahora sentía que todo estaba sucediendo demasiado deprisa y que era imposible pensar y casi le resultaba difícil hasta respirar. «Gracias por haberme llevado a la exposición», agradeció ella, en forma convencional. «Fue como llevar a un niño a su primera pantomima», dijo el marqués con una sonrisa. «¿Eres realmente tan blasé?», replicó ella. «La exhibición francesa debía hacerte sentir muy orgulloso. Me resultó muy difícil mirar otra cosa que no fuera la persona que me acompañaba». Yola se había dado perfecta cuenta de que los ojos del marqués casi no se habían separado de ella mientras recorrían la exposición, y en forma deliberada había evitado mirarlo, por temor a lo que pudiera decirle sin palabras. «Creo que hemos hablado ya suficiente sobre la bella Francia», dijo el marqués, cuando se acercaba ya a la Rue du Faubourg Saint-Honoré. «Esta noche intento hablar de ti y, desde luego, de mí también. Y si Aimé hubiera organizado alguna fiesta para mí», sugirió Yola, «le he dicho a ella que íbamos a cenar juntos». «Sin antes preguntarme nada a mí. Ya te dije que no te iba a permitir que me dijeras que no. Te estás mostrando muy dictatorial». Yola habló en tono ligero. Al mismo tiempo sentía que estaba luchando contra él, porque él la iba envolviendo, abrumando antes de estar lista para enfrentarse a él. «Creo que tengo derecho a ser dictatorial», contestó el marqués a su acusación, «y a muchas otras cosas también. Pero te hablaré de ellas esta noche. Te suplico que estés lista a las 7:30. El carruaje había entrado ya al sendero de grava que conducía a la puerta de la casa de Aimé, cuando yo la preguntó con cortesía: «¿No gustas pasar?». Él movió la cabeza de un lado a otro. «Tengo algunas cosas que hacer antes que nos encontremos esta noche», dijo él. «Así que discúlpame con Aimé, por favor». «Lo haré, y gracias otra vez». Yola le sonrió con cierta timidez y, sin soltar las riendas, él besó su mano enguantada. «Piensa en mí hasta entonces», le dijo al oído, para que no pudiera escucharlo el lacayo que esperaba para ayudar a Yola a bajar. Los dedos de él oprimieron los de ella y, a pesar de sí misma, Yola sintió que la recorría un pequeño estremecimiento. Él debió darse cuenta, porque Yola percibió un brillo repentino en sus ojos. Entonces, a toda prisa, bajó del calesín y se dirigió a la casa. Aimé había salido y Yola subió a su dormitorio. Después de quitarse el elegante vestido amarillo que había llevado a la exposición y el pequeño sombrero adornado con flores que lo complementaba, se metió en la cama. Se dijo que debía dormir, pero en lugar de hacerlo, encontró que su mente daba vueltas y vueltas, siempre en torno del marqués.
La noche anterior fue un momento de éxtasis tan exquisito que se tenía que estar recordando a cada instante que tal vez no había significado lo mismo para él. Para ella era su primer beso, mientras que él había besado a tantas mujeres, que quizá el hecho no tenía ningún significado, a pesar de las cosas que había dicho. Cuando él levantó la cabeza y sus labios dejaron los de ella, Yola había ocultado su rostro contra el hombro de él, en un gesto de timidez. Después de un momento, como si el silencio fuera más elocuente que las palabras, él le había dicho con mucha suavidad: «¿No te desilusionó tu primer beso, queridita mía?» Yo no sabía que un beso podía ser tan maravilloso», murmuró Yola. «Te dije que eras como azogue en mis manos y, sin embargo, por un momento encantado no pudiste escapar de mí». Ella había lanzado una pequeña carcajada de felicidad. Entonces, él le puso los dedos bajo la barbilla y la hizo levantar el rostro hacia el suyo. «Eres increíblemente encantadora, y yo tenía razón al pensar que este era el ambiente perfecto para ti». La luz de la luna iluminaba el rostro de la joven, y su cabeza era una silueta contra el fondo del agua plateada que caía a sus espaldas para formar un estanque a sus pies. Por un largo momento la miró. Entonces la estaba besando de nuevo, con besos lentos, posesivos, exigentes, que hacían sentir a Yola como si la estuviera haciendo suya y no fuera posible escapar de él. Como si él comprendiera que cualquier cosa que dijeran o hicieran arruinaría la magia del momento que acababan de vivir, la condujo por el mismo sendero por el que habían llegado, hacia el carruaje que los esperaba. Le oprimió la mano con fuerza, mientras volvía en silencio, y solo cuando llegaron a la casa de Aimé y el marqués bajó para ayudarla a descender, dijo: «Vendré a buscarte mañana a las 10:30 de la mañana para llevarte a la exposición internacional». Yola estaba tan preocupada con sus propios sentimientos que le era difícil entender lo que él estaba diciendo. De hecho, le parecía como si su voz hubiera muerto en su garganta. Sus ojos se encontraron y por un momento ambos se quedaron muy quietos. Entonces el marqués volvió a subir al carruaje. Yola subió la escalera hacia su dormitorio, sintiendo que su corazón había dado varios vuelcos y que el mundo entero estaba boca abajo. Ahora se dijo a sí misma que tenía que ser sensata. Tal vez el éxtasis que el marqués había provocado en ella era solo debido a que era muy joven e inexperta. Había sido lo bastante perceptivo para comprender que nunca antes la habían besado, pero eso no significaba que tal ignorancia resultara particularmente atractiva para él. O tal vez era atractiva solo como nueva experiencia. Durante el tiempo que pasó hasta que volvió a verlo, Yola quiso restar importancia de lo que había sucedido, evitar que adquiriera trascendencia. Se negaba a reconocer que sus sentimientos anteriores respecto al marqués habían sufrido un cambio total, y, sin embargo, en el momento mismo en que lo vio en el salón de Aimé, sintió como si todo su cuerpo renaciera, de modo tal que le fue imposible pensar en nada más que en lo atractivo que se veía. Ahora, mientras daba vueltas en la cama de un lado a otro, luchaba consigo misma, tratando de no aceptar que estaba loca y desesperadamente enamorada. Aquello era lo que siempre había deseado sentir por un hombre, lo que ella sabía que era el amor, pero ¿por el marqués? Había llegado a París con la intención de odiarlo. Era un hombre que estaba segura iba a inspirar todo su desprecio como buscador insaciable de placer. Un hombre del que ella sospechaba que vivía con dinero que le daban las mujeres, que tenía la cabeza vacía y al que atribuía una total carencia de escrúpulos. ¿Había estado equivocada? ¿O era simplemente una muchacha inocente y estúpida que se había dejado fascinar por un hombre muy experimentado, que era un conquistador profesional? Todo resultaba muy difícil de aclarar,
y sentía como si su mente hubiera dejado de funcionar, mientras su cuerpo, que vibraba con nuevas sensaciones, se había convertido en el factor dominante. Era imposible considerar nada en forma lógica u objetiva, como le habían enseñado a hacerlo. En cambio, sentía un incontenible anhelo de que el tiempo volara, para volver a ver al marqués y estar de nuevo con él. Había dicho que quería hablar con ella. ¿Qué quería decirle? ¿Qué iba a decirle? Sabía lo que quería escuchar, pero se dijo que era demasiado esperar que este fuera un cuento de hadas con un final feliz. «Estoy portándome en una forma muy tonta», murmuró para sí una docena de veces. Y, sin embargo, cuando llegó el momento de vestirse para cenar, saltó de la cama con un entusiasmo incontenible y comprendió, cuando vio su imagen reflejada en el espejo, que nunca había estado tan encantadora. Escogió en forma deliberada un vestido que había comprado a Pierre Floret porque la hacía verse muy bonita, aunque no tan elegante como con los otros. Era de crepe blanco adornado con encaje legítimo, holán tras holán, formando una cola enorme que surgía de un frente sencillo y elegante. Yola pensó que la hacía parecer como la estatua de una diosa griega. En efecto, cuando el marqués la vio entrar en el salón, exclamó: «Pareces Afrodita saliendo de la espuma». Consideró prudente no pedir prestadas joyas a Aimée, y su único adorno eran 2 rosas blancas en el cabello y una en el cuello, sostenida por una cinta angosta del mismo material de su vestido. Con su cabello negro arreglado por Félix en un nuevo estilo, sus ojos cegadoramente brillantes por la excitación y la felicidad, y sus labios entreabiertos, habría sido imposible para un hombre no sentirse conmovido. El marqués la miró y, sin tocarla, dijo: «Te amo. No pensaba decírtelo hasta más tarde, esta noche, pero es imposible encontrar otras palabras con las cuales decirte lo hermosa que eres». Ella se acercó a él y sintió deseos de que la besara, con una intensidad que jamás había experimentado, pero en lugar de besarla en los labios, él besó cada uno de los dedos de su mano, después la palma y finalmente la muñeca. La sensación de su boca sobre su piel la hizo estremecer, y el marqués la miró a los ojos para decir después, suavemente: «Creo que la bella durmiente está empezando a despertar». Yola se ruborizó y él prosiguió diciendo: «Vamos a cenar. Voy a llevarte al café inglés, pero no nos sentaremos en el Grand Siège, donde todos te admirarían. Te quiero para mí solo». Había una nota posesiva en su voz que la hizo estremecer de emoción, y dejó que él la condujera a través del vestíbulo y la ayudara a subir al carruaje. Cuando partieron, ella preguntó, consciente de que su voz se había hecho un poco más profunda, porque estaba hablando con él: «¿Por qué dices que no me verán en el café inglés?» «Porque vamos a cenar en un salón privado», contestó él. «He ordenado la cena y pensé que merecíamos una buena comida después del desagradable almuerzo que nos sirvieron. Pero fue tan divertido», comentó Yola. «Estoy empezando a descubrir que todo lo que hacemos juntos resulta divertido, excepto cuando significa 1.000.000 de otras cosas que nunca había sentido o conocido». Ella comprendió lo que quería decir y después de un momento contestó: «Todo es tan maravilloso para mí, pero, bueno, es tan diferente, porque como ya te he dicho, solo soy un ratoncillo de campo y nunca antes había hecho ninguna de estas cosas. No me refiero a la exposición ni al recorrido turístico», dijo el marqués. «Me refiero a los sentimientos, Yola, y lo que tú me has hecho sentir jamás lo había sentido por nadie». «¿Estás seguro de eso?» «Completa, absolutamente seguro», exclamó. Llegaron al café inglés y él la condujo por una empinada escalera hacia una de las habitaciones que eran llamadas las Maripaux. Se les llamaba también, aunque el marqués no dijo esto a Yola, el Cabinet des Femmes du Monde, porque las mujeres de sociedad las usaban cuando tenían miedo de ser reconocidas
por sus amantes. La habitación estaba amueblada en forma muy atractiva, y Yola, al ver la mesa, que había sido puesta con gran esmero para 2 personas y decorada con flores, se sintió emocionada y halagada porque el marqués quería estar solo con ella. El camarero abrió una botella de champaña que ya los estaba esperando en un cubo con hielo, y el marqués quitó la tapa de los hombros de Yola. La puso sobre una silla y dijo: «Nunca antes te había visto de blanco. ¿Te gusta? Me gusta todo lo que tú te pones, y estoy seguro de que el arco iris no tiene un solo color que no te favorezca». Guardó silencio un momento y luego continuó: «Esta noche te ves muy joven, como una chiquilla en el umbral de la vida, que no tiene idea de lo que le espera, y está emocionada por la simple aventura de vivir». Hablaba no en el tono burlón que yo la conocía tan bien, sino con una voz tan seria y profunda que ella lo miró sorprendida. «¿Qué estás pensando?», preguntó él. «Me estoy preguntando si estarás simplemente repitiendo lo que has dicho tantas veces antes a tantas otras mujeres, o si tus cumplidos son sinceros». «No son cumplidos, Yola», dijo el marqués, casi enfadado. «Estoy hablando con el corazón». Se alejó de ella, atravesando la habitación, para ponerse de pie ante un largo espejo que estaba fijo a la pared. Yola comprendió que no contemplaba su propia imagen, sino la de ella, con su vestido blanco, de pie contra el fondo de una cortina de color rojo oscuro. «¿Qué me has hecho?», preguntó él. «Me he dicho yo mismo 1 millar de veces este día que soy demasiado viejo para sentirme así». «¿Qué edad tienes?». «Tengo 27 años», contestó el marqués. «Casi 28. Hacía 15 años, calculó Yola, que no había ido al castillo, a menos que hubiera asistido al funeral de su padre. ¿Había significado algo importante en su vida?, se preguntó. Ella sintió el impulso de confesar quién era, antes que se hiciera más profunda esta extraña relación, pero tuvo que aceptar que sería un gran error hacerlo. Se había propuesto interpretar un papel y debía continuar hasta el fin, aunque no estaba segura de cómo sería el final. Se sentaron a cenar y Yola comprendió que el marqués se había propuesto divertirla y entretenerla. Le contó historias de París que la hicieron reír, describió veladas en el Palacio de las Tullerías y le habló de otras noches en los boulevards y en los salones de baile que eran una delicia. «Hay tanto que ver y qué hacer en París», comentó ella, «que creo que aunque viviera aquí 20 años, apenas estaría empezando a conocer lo más superficial de la ciudad». «¿Eso es lo que quieres?», preguntó el marqués. «¿Vivir en París?». Yola movió la cabeza de un lado a otro. «Es fascinante para pasar unas vacaciones», contestó ella, «pero yo nunca he tenido deseos de vivir en otra parte que no sea en el campo». Casi contuvo el aliento mientras esperaba la respuesta de él, pero llegó en forma de pregunta. «¿No lo encuentras aburrido?». Yola movió de nuevo la cabeza en gesto negativo. «Hay caballos, jardines, tantas cosas que hacer. Me resultaría imposible aburrirme». Yola movió de nuevo la cabeza en gesto negativo. «Hay caballos, jardines, tantas cosas que hacer. Me resultaría imposible aburrirme». Levantó los ojos hacia los de él y añadió: «Tal vez para un hombre podría resultar aburrido. No, si tiene dinero». No era la respuesta que Yola esperaba y se puso tensa cuando el marqués continuó diciendo: «Para quienes tienen una gran propiedad hay siempre cosas que hacer, pero yo no la tengo. Le fue arrebatada a mi familia durante la Revolución». «¿Y no has podido adquirir otra?». «La buena tierra es costosa en Francia», contestó él, «y el tipo de casa en la que a mí me gustaría vivir aún más costosa». Yola vio que parte de la felicidad que estaba sintiendo se alejaba, como el agua del estanque por el arroyo del jardín, en el que estuvieron la noche anterior. Creyó que él pensaba en el castillo y en la gran propiedad de Beauharnais, que se extendía por muchos kilómetros a través del valle del Loira. Él tenía razón, desde luego. Ese era el tipo de ambiente en el que debía vivir.
pero para obtenerlo tendría que casarse con una muchacha a la que no veía desde que tenía 3 años. Una muchacha que, hasta donde él sabía, podía ser muy fea o, peor aún, tan fría y austera como había sido su madre. Yola oprimió con fuerza los dedos en su regazo. Terminaron de cenar. La cena había sido realmente deliciosa. El marqués le explicó que la comida en el café inglés siempre era exquisita. «Es imposible encontrar mejor comida en toda Francia», le había dicho el marqués. Y Dugler, el maître del hotel, me dijo que el zar de Rusia, el rey de Prusia y Bismarck van a dar un banquete aquí la semana próxima, el cual sin duda alguna pasará a la historia como el mayor festín gastronómico en el año de la exposición. Yola había apreciado cada platillo, pero concluida la cena, sentía como si estuvieran celebrando no el principio, sino el final de un sueño que había llegado y se había ido sin realizarse. De pronto, se preguntó a sí misma, ¿qué estaba haciendo aquí, sola en un salón privado, con un hombre que era un reconocido don Juan, un clásico demoledor de corazones femeninos? Había oído hablar de él antes de llegar a París, y el hecho de que fuera más fascinante y encantador de lo que supuso no debía sorprenderla. Ella había sido una tonta al pensar que sería otra cosa, embarcada en lo que Madame Renacé había llamado una audaz aventura. Ahora los acontecimientos estaban retrocediendo como un boomerang para lastimarla en una forma imprevista. Enamorada de un destrozador profesional de corazones, todo lo que sacaría de su loca aventura sería su propio corazón destrozado. Se habían llevado todo lo que había en la mesa y solo quedaban las flores, las velas y el café. El marqués extendió su mano a Yola, ofreciéndosela. «¿Qué te está preocupando?», le preguntó con suavidad. Como ella no pudo resistir la tentación de tocarlo, puso su propia mano en la de él. «¿Por qué crees que estoy preocupada? Ya te lo dije antes. Sé todo acerca de ti. Te estás preguntando por qué estás aquí, sola, conmigo. Y creo que también tienes un poco de miedo». «¿Miedo?», repitió Yola. «Sí, miedo», contestó él. «Tenías miedo esa primera noche en que llegaste al jardín de invierno y miraste hacia los invitados reunidos en él, y tenías miedo cuando tus ojos se encontraron con los míos». Los dedos del marqués oprimieron los suyos y dijo: «¿Qué te parece si eliminamos todos los secretos y me dices qué estás pensando y sintiendo? ¿Y por qué mantienes esa absurda e innecesaria barrera entre nosotros?» «Eso no es verdad», trató de decir Yola, pero sus ojos se encontraron con los de su acompañante y las palabras murieron en sus labios. «Eres tan encantadora, mi amor», dijo el marqués, «tan perfecta, tan inocente. Si fuera yo inteligente, te tomaría en mis brazos y te llevaría al campo, donde estaríamos solos y nadie podría verte más que yo». La pasión que había en su voz hizo que Yola, en forma instintiva, oprimiera un poco más fuerte su mano. «Yo sería muy gentil contigo», dijo el marqués con suavidad, «y seríamos felices, muy felices juntos». «¿Qué estás tratando de decir?» «Te estoy diciendo que te amo, y creo que tú me amas un poco». Sonrió al ver que ella bajaba los ojos. «Esta es la primera vez que estás enamorada, mi reina. Pero déjame decirte algo. No puedes luchar contra el amor. Es abrumador, todopoderoso y no se puede escapar de él». ¿Es así como tú te sientes?», preguntó ella. «Puedo decirte con absoluto apego a la verdad que estoy profunda y abrumadoramente enamorado de ti», contestó el marqués. «Y esto es también la verdad, Yola. Es diferente a todo lo que he sentido en el pasado». Se detuvo antes de continuar. «Una docena de veces he pensado que estaba enamorado. Me había dicho que eso era lo real, lo que siempre había buscado. Pero una parte astuta de mi mente me decía siempre que en realidad no era ese amor idealista que todos los hombres pensamos que nos espera en alguna parte». La voz del marqués se volvió muy solemne al decir: «Creo que para todos nosotros hay una voz, como las que escuchaba Juana de Arco,
que nos inspira a buscar la perfección, a tratar de alcanzar lo sobrehumano, lo divino. Yola lo miró sorprendida mientras él continuaba. Es tan fácil creer que esto no puede suceder, y no sucederá en la vida ordinaria de todos los días. Y sin embargo, aunque lo neguemos, el anhelo está ahí, y en la voz que nos habla no al oído, sino a lo que la Iglesia llama nuestra alma. Yola contuvo el aliento. Era tan extraño que él hablara de Juana de Arco, la santa a la que ella siempre había orado, la santa que pertenecía al Valle del Loira y que era parte de su niñez, y cuya imagen estaba en el tapiz de la capilla privada del castillo. «Veo que me comprendes», dijo el marqués con una débil sonrisa. «Y eso es por lo que, mi amor, vas a entender cuando te digo que ahora una voz en mi interior me dice que eres mía, como Dios intentaba que lo fueras desde que te dio la vida». Le parecía imposible que él estuviera diciendo tales cosas y, sin embargo, asida a su mano, Yola sentía que cada palabra suya provocaba una reacción dentro de su corazón y de su alma. Era como había deseado siempre que pensara y sintiera el hombre amado por ella. Todo lo que había leído y todo lo que había estudiado con su padre le conducía a pensar que el verdadero amor era como el marqués lo describía. Este era el amor que ella deseaba tan desesperadamente, y pensó que sería imposible encontrar con el hombre que su abuela y su padre le habían escogido como esposo. «Te amo», exclamó ella, y sus ojos se llenaron con una luz intensa. «Mi amor, mi reina», dijo el marqués con voz ronca. Entonces la hizo ponerse de pie y la tomó en sus brazos. La oprimió contra su pecho tan gentilmente como la noche anterior, y sus labios buscaron los de ella. La besó como si fuera algo demasiado precioso, casi sagrado. Entonces, al sentir la suavidad de la boca de ella, la rendición de su cuerpo y las emociones que la sacudían, su beso se hizo más exigente, más intenso. El salón dejó de existir y Yola sintió como si estuviera de pie bajo la luz del sol en la terraza de su casa, con el castillo a su espalda y los capullos del valle haciendo el lugar una escena de cuento de hadas, llena de belleza y de amor. Esto era lo que ella anhelaba, lo que había deseado siempre: amor. El verdadero amor que no se detenía ante el sacrificio y que no exigía nada más que su propia perfección. El marqués lanzó un suspiro que pareció aliviar un poco la tensión que había en su interior. Llevó a Yola hacia un sofá que se encontraba a un lado de la habitación, todavía oprimiéndola entre sus brazos. «Tenemos que hacer planes, cariño mío», dijo él. «Planes para el futuro». «¿Qué clase de planes?», murmuró Yola. Sentía que oleadas de felicidad se movían en su interior, de modo tal que le resultaba difícil pensar en nada que no fuera la cercanía del marqués, el contacto de sus labios y la fuerza de sus brazos. «No puedo permitir que me dejes», dijo el marqués. «Te quiero conmigo noche y día, preciosa mía. Eso es lo que yo quiero también». Le besó la frente, los ojos, uno tras otro y después la boca. «Dime otra vez que me amas», suplicó él. «Quiero estar seguro de que algo tan perfecto, tan hermoso, es realmente mío». «Te amo», repitió Yola obediente. «Te amo tanto que es difícil pensar en nada más. Solo quiero seguir repitiendo que te amo y escuchar que de tus labios que me amas. Te adoro». «¿Para siempre?». Él sonrió. «Eso es lo que todos pedimos a la vida. Pero en lo que a ti y a mí se refiere, creo que nuestro amor, cariño mío, durará para siempre y un día más». «Eso es lo que más deseo oírte decir», exclamó Yola. «Oh, Leo, es todo tan extraño y tan emocionante. ¿Por qué?». Iba a decir: «Porque no soy Yola Le Fleur, sino Mary Teresa de Beauharnais». Entonces, mientras ella contenía el aliento antes de hacer la revelación, el marqués dijo:
la razón por la que te llevé a casa temprano hoy, cuando podíamos haber pasado algunas horas más juntos, fue porque quería ver una casa que pensé que tal vez te gustaría». «¿Una casa?», preguntó Yola. «La encontré en un lugar donde podemos estar juntos sin problema alguno», contestó el marqués. «Estoy celoso hasta del tiempo que pasas con Aimé, y si estás de acuerdo, puedes dejar a Aimé mañana mismo». Yola se quedó inmóvil. Sintió de pronto como si una mano helada le estuviera oprimiendo el corazón y arrebatándole la felicidad que había en él. «No sé exactamente qué es lo que quieres decir». «Es muy simple», contestó él. «Encontré una adorable casita rodeada por su propio jardín, en la orilla del Bois. Pensé que podrías ir a verla mañana». Él sonrió y añadió: «Entonces, en cuanto tengamos tiempo, dejaremos París y nos iremos juntos de viaje a algún lugar muy tranquilo, preciosa mía, donde podamos conocernos mejor». «¿Qué me estás pidiendo?», tartamudeó Yola. «Creo que la forma correcta de decirlo», contestó el marqués, torciendo ligeramente la boca, «es que estoy ofreciéndote mi protección, pero lo que te voy a dar en realidad, reina mía, es mi amor, mi corazón y todo lo que poseo».